Bienvenidos a este nuevo ciclo Comunicándonos aquí en Diario Agroempresario. Hoy tenemos la oportunidad de charlar y dialogar con Jorge Solmi, quien es un dirigente de Federación Agraria Argentina, hoy director del Fondo de Garantías Bonaerenses, ex diputado provincial, ex vicepresidente de Federación Agraria, con una importante trayectoria en el gremialismo, dirigente de Pergamino, de la provincia de Buenos Aires. Jorge, gracias por estar aquí. Un gusto, José. Bueno, vamos a hablar un poquito de dos temas. Uno es el gremialismo, el otro el tema semillas, que vos has trabajado fuertemente en ello y que ha tenido una resolución favorable en las últimas horas. ¿Cómo lo están viendo desde Federación Agraria esta acuerdo, principio de acuerdo o puente de acuerdo hasta la sanción de la ley de semillas, que posiblemente se empiece a discutir este año, que ha llevado adelante el Ministerio de la Industria? Mira, hoy me preguntaba un colega tuyo, ¿están a favor o en contra? Digo, ¿y hay nada más que esas alternativas? Claro. Porque digo, creo que hay que analizar que esto tiene cosas buenas, en el sentido de que se pone un fin a una imposición de la empresa a los exportadores con cláusulas de cobro compulsivo. Eso se termina, así de claro. Ahora, también otra cosa buena es que el Estado toma el control de la semilla. Hay una iniciativa de poner en funcionamiento el INASE muy en breve. El INASE fue sancionado en el 2005 y nunca tuvo directorio. Es decir, la ley dice que tiene que tener un directorio. Y del 2005 a la fecha, 11 años, no tenemos directorio. Dice que en breve va a estar el directorio. Y creemos, nosotros, vos sabés, de la Federación Agraria, creemos en la presencia del Estado, no un Estado, digamos, empresario, pero sí un Estado que tiene que tener un rol de árbitro, y en ese sentido me parece que en eso es bueno. Ahora, como siempre decimos, al rengo se lo ve cuando camina, digamos, veamos cómo funciona. No soluciona el tema debe solucionarse con decisiones mayores. Nosotros tenemos un abuso de posición dominante, una denuncia de abuso de posición dominante presentada en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La sociedad rural también hizo lo mismo y eso no se ha resuelto. Me parece que el núcleo del tema es ese, como en tantos otros problemas que tenemos en el sector agropecuario, en leche, en cerdo, en aves, en producción de huevo y de carne de aviar. Creo que en varios de los sectores, frutas, economía regional, hay un montón de problemas que se solucionaría con una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia trabajando, sancionando las políticas monopólicas, oligopólicas, los abusos de posición dominante y poniendo arbitraje en las relaciones comerciales. Eso hoy no existe. Hoy existe, no funciona. Ustedes han hecho demandas frente a la defensa de la competencia y también lo hizo, si mal no recuerdo, Sociedad Rural Argentina, ¿no? Sí. ¿Y cómo ha salido ese? ¿Se ¿Todavía? ha expedido o todavía no se ha expedido? ¿Se resolvió antes de que se expida defensa de competencia? Esto es una medida que saca el Ministerio de la Industria, lo sacó ya el de hoy, pero no hay todavía una resolución del otro ministerio, el de producción, el que depende de defensa la de la competencia. Sí. Vamos al tema gremial, Jorge. Federación Agraria, históricamente, después del grito de Alcorta, que nace así en 1932, ha defendido al pequeño productor, ¿no? Al pequeño productor, sobre todo con una fuerte presencia en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, también en provincia de Buenos Aires. En estos cambio que se da de la unidad productiva agropecuaria, en este cambio de época que se da, ¿cómo es la defensa hoy del pequeño productor, del productor de Federación Agraria? Mirá, hay un marco general para todas las entidades, que nosotros tenemos un sistema de recursos voluntarios, es decir, el que quiere paga. Y el que no quiere no paga, ¿no es cierto? Es la contrapartida de esto, y los recursos de las entidades gremiales son muy escasos. Muy escasos. Entonces, frente a todo un sistema de gremios y otras cámaras, hay que decirlo, cámaras empresariales tienen recursos obligatorios, porque en cada convenio colectivo que se celebra, la cámara empresarial pone un punto o dos puntitos que van del salario, van a la cámara. Entonces, eso genera recursos y hay una desigualdad en eso. Por el otro lado, es un fenómeno que se da siempre. Cuando hay problemas económicos hay desmovilización. Y lo primero que uno restringe, gastos, lo que piensa. Y bueno, el aporte de las entidades gremiales es uno de esos. Y la realidad es, nosotros nos financiábamos con servicios. En la época del gobierno anterior
servicios que nosotros prestamos, como la emisión de las cartas de porte, Sí. o la emisión de los certificados de depósito, ya no están más. Eso se hace hoy online, así que nosotros no vendemos más ese tipo de servicios, por lo tanto, ahí estamos desfinanciados. Y la realidad es que la Federación Agraria tiene 104 años este año, y hace 104 años que venimos diciendo que no todo el campo es lo mismo, digamos. Sí. Hay diferentes caras, diferentes producciones, y siempre hay productores chicos, digamos. Hoy, pese a, como vos planteás, la situación de defensa del productor chico se da incluso en la zona núcleo, es decir, el núcleo chacarero, digamos, de Alcorta, y la zona, digamos... Que es un Gran productor Alcorta, ¿no? chico que no es agricultura familiar. Claro, bueno, ahí está. Nosotros ¿Cuál es el decimos límite? que tiene que haber un concepto de agricultura familiar que tiene que ser inclusivo, digamos. La legislación de avanzada que premia al productor con el arraigo, decimos, nosotros queremos los productores en el campo y no en, Correcto. en las grandes ciudades inventando alguna cosa, determina como productores familiares a los que viven ahí y tienen una economía que le permite mandar a los chicos a la facultad, digamos. No es que es una economía de subsistencia y que vos tenés 2 chanchas y con eso tenés que vivir. No, es una economía donde una familia puede desarrollarse, puede reinvertir, puede mandar a los chicos a estudiar y tenga un ciclo que no agote a la producción, digamos, porque a veces si no hay que vender un pedacito de campo o tenemos que hacer alguna otra cosa. Hoy hay una descapitalización muy fuerte, fundamentalmente gente vendiendo cerdos o dejando galpones de ponedoras o dejando galpones de pollo porque están saliéndose del sistema. Nosotros creemos que eso hay que fortalecerlo. Hoy estaba hablando con gente de Entre Ríos que vino, porque también paralelo a la reunión con la gobernadora había en la Comisión Nacional de Trabajadores se debatía la cuestión salarial agrícola. Y la gente de Entre Ríos no entiende por qué en la provincia de Buenos Aires nosotros nos cobran las mejoras que hacemos en el campo un impuesto adicional. Si vos tenés una casa en el campo, pagás más impuestos que si no lo tuvieras. Es decir, se grava al arraigo, se grava al agregado de valor. Y bueno, esas son las políticas que tenemos que revertir y esa es la representación gremial que tenemos que hacer. Ahora, eso no está en ninguna legislación, o sea, ese peso, esa fuerza que tiene el sector agropecuario de ocupar territorio, esa virtud geopolítica, ¿no?, que para un país tan grande como la Argentina, yo no lo veo en ninguna mesa de negociación. Digo, se pelean ecuaciones económicas, pero no que el productor ocupa territorio y hace patria, entre comillas, ¿no? La cuestión de la urgencia nos evita, nos impide avanzar sobre cuestiones estratégicas como la que vos planteás. Mirá, José, yo planteé hoy con la gobernadora un tema que parece menor en la conversación que uno habla, pero que es justamente esto. Hay productores que tienen empleados con 3 chicos y cerró la escuelita cercana a su campo y no pasa la combi para llevarlo a otra. Claro. Entonces, ¿eso qué hace esa gente? Se tiene que ir al pueblo. Sí, no es un tema ¿Y de menor. qué va a vivir? Entonces, las oportunidades para los que vivimos en el campo son cada vez menores. Digamos, yo vivía en el campo, me tuve que ir por una razón de salud de mis hijos que tenían problemas de respiratorio, no sé, tenía que salir de madrugada a un hospital y bueno, tenía la posibilidad de irme a alquilar una casa y me fui al pueblo. Pero esa se repite y esa situación es muy complicada para muchos y que te empieza a bajar los brazos. Y a eso sumale la inseguridad, sumale los cuadros, como se llama. Hoy vos tenés un crédito hipotecario para una vivienda urbana, pero no tenés el mismo crédito para una vivienda rural. Entonces, si vos tenés tus pibes que quieren ya instalarse en el campo y hacerse una casa, no pueden. Es decir, no tienen acceso a un crédito para eso. Jorge, mucho he hablado con técnicos del Ministerio de la Industria justamente sobre las políticas que están llevando adelante, y ellos hablan de que muchos productores han perdido escala y que no tienen competitividad y hay que contenerlo de alguna manera, pero que tienen que lograr competitividad o con asociativismo, o con compras comunitarias, o con ventas comunitarias, pero que en cierto sentido han perdido quedarse dentro de lo que es el negocio agropecuario. ¿Cómo lo ven ustedes? Me parece que la vimos la película, ya Caballo hacía lo mismo. Es muy duro por ahí lo que digo, porque mucha gente quiere tener esperanza en esto, y yo creo que el deber de dar competitividad a un sector es un deber del Estado. No te puede mandar a Roland Garros con una paleta de pádel, tenía que mandar con una raqueta, por lo menos una raqueta de tenis, después andá y jugá. Pero la competitividad
consiste precisamente en lo que estábamos hablando, un esquema de cuadro tributario razonable que no tenemos, estamos una presión fiscal calculo que la mayor del mundo, digamos, no te lo puedo aseverar porque me falta estudiar alguna parte, pero la presión fiscal que tiene el sector agropecuario, fundamentalmente los pequeños y medianos productores, estimo que la mayor del mundo. Digamos, nosotros, un pequeño y mediano productor hoy paga la misma ganancia. Y cuando te digo pequeño y mediano, te hablo de un tipo de 400 hectáreas en Pergamino, ¿no es cierto? Sí. Está pagando el 35% de ganancia ese o uno de 30 hectáreas, lo mismo que una gran empresa. O sea, no hay políticas específicas, entonces no hay competitividad. No hay un tipo de cambio competitivo, no hay competitividad. Tenemos el gasoil más caro de América, no hay competitividad. Tenemos un esquema de fletes que no existe en el mundo, no hay competitividad. Entonces, me parece que el asociativismo es ir con una curita a un tipo que sobrevivió de un terremoto. Entonces vos no podés solucionar el problema de Haití con aspirina. Ahora un pequeño productor, como mencionabas recién ahí, de Pergamino, un productor de 400 hectáreas. Y de 40 hay, ¿eh? Y 40, quiere seguir siendo 40, productor, ¿eh? Pero suponte uno de 400 que puede tener un capital aproximado de casi 3 millones de dólares, o uno de 40 que puede tener un capital aproximado de 300.000, 400.000 dólares. Son empresarios, son pequeños empresarios. Ahora, cuando uno recorre, y vos sabés más que nadie, no tiene internalizado esto de ser empresario, no maneja herramientas financieras, información tranqueras afuera, están con todavía la mirada de productor. Ahí hay que hacer un clic cultural, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes en federaciones? No, yo creo que el clic cultural tiene que ser de quienes tienen responsabilidad de la política. Hoy un productor se le ha puesto un montón de cargas. Sí. Y eso lo sacó del campo y lo llevó a la FIP, lo llevó a la ARBA, lo llevó al SENASA. Entonces hoy un productor familiar, como estamos charlando, tiene una serie de trámites que antes lo tenían los empresarios grandes, sí. Y para eso tienen escritorios dotados de funcionarios haciendo esas cosas. Entonces yo creo, y esto estoy convencido, países que son seriamente agrícolas, como los países europeos, como es Estados Unidos, como es Brasil, sí. Tienen políticas específicas para que el productor siga siendo un productor, sí. No un empresario. Hablando del productor de chico, las funciones empresariales tienen que comenzar cuando uno tiene una estructura empresarial. Ahora, cuando vos tenés una estructura familiar, sí. Vos sos un productor agropecuario de una estructura familiar. Es decir, ¿a qué me refiero familiar? Tenés un empleado o dos, pero estás vos, tus hijos, tu mujer, que es lo normal de cualquier productor que está en las rurales del interior, en las filiales de Federación Agraria, en las cooperativas del interior. Ese es el productor, sí. Es la familia la que está trabajando. Entonces me parece que no invoca en la figura del empresario. Como a mí el empresario es Pablo Roca, no ese. Pero bueno, hay de todo tipo, ¿no? Pero yo lo que entiendo es que ese productor sí tiene que tener asesoramientos adecuados, capacitaciones, pero que eso no le va a cambiar la competitividad. La competitividad, insisto, son políticas de Estado. Es otro sistema tributario, es otro sistema de infraestructura. Sí. Sí, porque sí, ¿cómo va a ser competitivo un tipo que traer el maíz desde su producción al puerto sale más plata que mandarlo a Europa? No puede ser nunca competitivo. Entonces el Estado le debe dar esa herramienta de competitividad. Yo creo que es muy fácil desde las responsabilidades políticas ponerle la responsabilidad del cambio a el sujeto de la política, digamos. Y creo que acá nos debemos todos saber quién es el sujeto. Es decir, acá en materia agropecuaria nosotros hablamos de toneladas, de kilos, de millones, y no hablamos de productores. Sí, entonces me parece que el desafío es ¿para quién es la política agropecuaria? ¿Vos crees que en el Ministerio se contempla al sujeto, al productor? Yo creo que todavía en el Ministerio de Nación... Nacional, el Ministerio de la Nación. Están remándola, digamos, están armando la estructura, están armando el equipo, es heterogéneo, es muy heterogéneo el equipo que tienen, y son gente, digamos, con la cual todos los conocemos, es decir, hemos hablado a veces, hay cosas con las que coincidimos y hay cosas que no coincidimos en absoluto, pero yo creo que este es un desafío en general, digamos, la comunicación es una de ellas. Para decirle al que tiene la responsabilidad de elaborar la política, que la política es una acción. Sí. Uno cuando hace política acciona, es un verbo, sí. Pero ese verbo tiene un sujeto, digamos, en la narración, ¿no es cierto? Y ese sujeto es el productor.
Yo escucho en estos días que vamos a las 150 millones de toneladas. Sí. Mirá, en la época de Alfonsín queríamos llegar a las 40 millones de toneladas y teníamos gente en el campo a patada. Hoy tenemos 100 millones de toneladas y no hay más nadie en el campo. Entonces, ¿para qué? Como país, ¿estábamos mejor en el interior, lo que vivimos en el interior, estábamos mejor ahora que en la época de Alfonsín? Yo no veo eso, digo, estábamos mucho más tranquilos, teníamos menos inseguridad, teníamos otras relaciones, las rutas estaban más sanas, las escuelas funcionaban, todo con 40 millones de toneladas. A ver, yo no soy antiproductivo, quiero que produzcamos más, que vendamos un montón. Ahora, a veces te tienes que preguntar el para qué. Exacto. Digo, si yo te digo a vos, mira, vas a laburar 19 horas por día, pero no vas a ver nunca a tu familia, nunca vas a ir a pescar o a ver un partido de rugby que esté una bola, o sea, ¿para qué? Coincido, el objetivo final a veces se pierde de vista, ¿no? El árbol tapa el bosque ahí. Claro, entonces el sujeto y el para qué es una pregunta que todas las mañanas nos tenemos que hacer todos nosotros. Es decir, yo a la mañana me levanto y le digo, ¿para qué laburo hoy? Entonces, bueno, yo tengo una función gremial y también política, ¿no? Yo milito en la política. El trabajo que yo tengo cada mañana es decir, bueno, tengo que hacer un poquito mejor la vida de lo que yo represento. Esa es mi idea. Entonces el sujeto es lo que uno intenta representar. Ahora, es una pregunta que decir, ¿para qué lo hago? Me parece que lo deberíamos estar haciendo todo. Vos vas a la ruta a veces y pasa un tipo a 180 kilómetros por hora. ¿Para qué va a 180 kilómetros por hora? ¿Cierto? Entonces, sí, por ahí es más razonable ir a 120. Por último, este segundo semestre del 2016, ¿cómo lo están percibiendo de Federación Agraria Argentina? Se ha manifestado en el día de esta semana por el tema producción porcina, la falta de rentabilidad y bueno, la pérdida en la venta del producido. ¿Cómo lo ven en este semestre? Ya, José, yo creo que ha habido una primera etapa de anuncios y cumplimientos. La gobernadora nos habló de los 13 puntos, yo realmente no los tengo muy presentes uno por uno, pero creo que la gran mayoría de esos 13 puntos estaban cumplidos, si vos querés, ¿no es cierto? Podemos tildar casi todos. Ahora, todavía en esa lista de tareas, el checklist que le gusta decir, creo que queda un montón de cosas para resolver. Y esas cosas para resolver, como decíamos recién, es cerdo, es leche, es economías regionales, fruta, digamos. Hay un supermercado nacional con manzanas chilenas a la venta, mientras las manzanas nuestras las estamos tirando a la máquina. Entonces digo, nadie habla de cerrar mercado, digamos, pero a ver, en materia de cerdos, nosotros no tenemos enfermedades. El SENASA no nos puso todavía con un estatus sanitario, es decir, somos libres de tal cosa, pero no la tenemos hace tiempo. Venimos pidiendo que nosotros, nuestras autoridades, se decreten libres de esas enfermedades y estamos trayendo carne con esas enfermedades. Teníamos algún entredicho con algún exfuncionario, decimos, esto es un dumping sanitario, digo, porque ese lugar no está gastando la plata de sanidad que gastamos nosotros, entonces nos viene la carne con dumping sanitario. En Chile, ¿sabes qué pasó? Porque esas enfermedades no son contagiosas de la carne de cerdo a la persona, pero algún excedente va a parar a un basural, lo come algún cerdo y tenemos un problema sanitario total en todo el país. Entonces, esa carne no debería estar entrando al país. Y después solucionar los problemas de irregularidades que tenemos en la cadena comercial de la carne, que es atroz, y además solucionar problemas de, que hablábamos recién, abuso de posición dominante, digamos. Yo escucho al presidente decir, queremos ser el supermercado del mundo, y lamentablemente los productores no nos llevamos bien con el supermercado, claro. Pero en el mundo, porque en Francia están prendiendo fuego el supermercado por razones muy similares no es una frase a las nuestras. Entonces, los productores no somos los privilegiados en una relación con un supermercado. Gracias, Jorge, por estos minutos. Un gusto enorme. Jorge Solmi, dirigente gremial de Federación Agraria Argentina, ex diputado provincial, ex vicepresidente de Federación Agraria, actualmente director del Fondo de Garantías Bonaerense, aquí en Comunicándonos en el diario Agroempresario.